¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues el siguiente ejercicio es este tema que es del el corte en perspectiva. Bueno, aquí lo primero que se hizo, que posiblemente haga un video para explicarlo más extensamente, pero a partir de un modelo de SketchUp, obtuvimos una serie de imágenes aquí, simplemente a partir de colocar los elementos del modelo, ¿no? Ya sean grupos o componentes dentro de diferentes capas, pues generamos una serie de escenas, ¿no? Y esas escenas son las imágenes que ustedes van a tener disponibles en, en el modo. Entonces, aquí en el modo tendrán la carpeta de postproducción, asignaciones otoño, y la asignación número 4, y aquí van a encontrar estas imágenes. Una vez que ya las hayamos descargado, hay que abrir los archivos, ¿no? Que son estas 4 imágenes. Nada más lo primero sería que quizá antes de ponerlo con los demás, habría que, ya saben que con doble clic podemos hacer una capa, el background se vuelve un layer, y con varita mágica seleccionamos las áreas, ¿no?, que están ahí en color blanco. No se olviden de los mobiliarios. Y bueno, acuérdense ahí de, bueno, acercarse y un poco más. Por ejemplo, hay varias áreas que están ahí en color blanco. Y bueno, eso sería, digamos, como la primera parte, ¿no? Que descarguemos las imágenes. En este caso, esta imagen, la número 4, que es la del mobiliario, vamos a tratar de cualquier modo, posteriormente la podemos editar y corregir. Pero bueno, vamos a tratar de que inicialmente no tenga ningún área aquí en el fondo, ¿no? Y bueno, lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho siempre. Agarramos, por ejemplo, uno que sería este, por ejemplo, y a partir de ese vamos a integrar los demás. Ya saben que simplemente aquí, bueno, cuando le damos doble clic, ya lo convertimos en layer y ya lo podemos tomar. O si no, habría que darle ahí la herramienta de mover. ¿Cómo lo alineamos? Es, como todas las escenas de SketchUp están, es la misma cámara, la misma o sea, es la misma altura y demás, tienen que coincidir, ¿no? Entonces, aquí nada más lo único es que cuando estamos alineándolas, quizá podemos bajar un poco la opacidad y automáticamente va a detectar las Smart Guides o guías inteligentes que se activan desde aquí de View, Snap to, y ahí vienen las guías, ¿no? Entonces, ahí, acuérdense que con eso ustedes pueden definirlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí pondremos toda la opacidad y así haríamos con el resto, ¿no? Ya lo voy a cerrar. Ya tengo aquí un poco más adelantado. Cerramos esto, que ahí les recuerdo que hay que quitar toda la parte en color blanco. Y bueno, cerramos aquí todas las imágenes y tendríamos lo siguiente. Tendremos yo aquí lo que les recomiendo es que desde el inicio empecemos a trabajar quizá por grupos, porque después tendremos así pues un número considerable de capas al final. Y bueno, pues es más sencillo, creo que si los vamos agrupando o organizando desde el principio. Entonces aquí tendremos o sea, en un grupo yo le puse base, o puede ser como, digamos, el layout o en lo que vamos a trabajar, sobre lo que vamos a trabajar. El primero era precisamente, perdón, el primero es esta imagen que no tiene mobiliario ni sombras. La segunda tiene mobiliario pero no tiene sombras. Y la tercera ya tendrá la sombra, ¿no? La que voy a dejar por separado precisamente es los muebles, ¿no? Que ya le habré quitado toda esta parte en color blanco. Si yo lo montara, más o menos el tema del mobiliario, o sea, tengo aquí el primer layer que no tiene ni sombra ni mobiliario. Y si yo prendo el mobiliario, pues bueno, se vería más o menos de esta manera, ¿no? Yo les recomiendo que desde SketchUp traten de poner los muebles y tratar de ocupar muebles que pesen pocos megas, si no el modelo se empieza a ser muy lento, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar. Una vez que ya tengamos puestos los 3 layers, yo voy a dejar activo únicamente el primero, el que no tiene la imagen número 1, que no tiene sombra ni muebles.
Y a partir de eso, lo primero sería trazarle una silueta, ¿no? Aquí una línea que aparece aquí, precisamente porque sería la línea divisoria que me dividiría la línea de tierra. Entonces, trazo ahí unas líneas, ¿no? Como ya lo hemos visto, no recordar que si por alguna razón alguna de las esquinas no está cerrada, pues se va a salir cuando ocupe la herramienta de bote de pintura, pues va a tomar otras áreas, ¿no? Entonces, bueno, a continuación lo que haría ahí con ya que tengo dibujada esta silueta, pues empezaría a rellenar, ¿no? Como ya lo hemos hecho antes con la herramienta bote de pintura. Acuérdense que ahí cuando seleccionan bote de pintura hay que fijarse si tiene activo o no todas las capas. Cuando está activo todas las capas, va rellenando parte por parte, ¿no? Luego entonces lo mismo haríamos aquí con el relleno del corte. Esto ya lo hemos visto en ejercicios previos, ¿no? Con la herramienta igual bote de pintura, aquí en una capa nueva. Aquí, por ejemplo, yo fui dividiendo por capas. En una capa hice el relleno de la línea de tierra, no para abajo. Le pueden dar también un efecto de superposición de motivo, como se dice en los ejercicios previos de los cortes en vista frontal. Y luego, bueno, la siguiente capa que tendríamos que hacer sería esta capa yo le puse aquí relleno de corte, que sería básicamente dar esta apariencia de que estoy cortando el muro. Desde SketchUp puedo sacar esta imagen ya como un corte relleno, pero bueno, en este caso la imagen solo tiene, el modelo de SketchUp solo tiene ocultos los muros, no estoy utilizando la herramienta de corte, simplemente oculté los muros para que pudiéramos tener esta perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, ya llenamos aquí, en este caso yo ocupé o sea, digamos, toda la sección del muro, ¿no? Y algunas partes fijas, como por ejemplo el arco, también aproveché para hacerlo aquí. Ahí nada más comentarles que tendrían que escoger a partir, por ejemplo, de este archivo el que está aquí de las sombras. Tendríamos que escoger más o menos cómo la luz le está pegando al volumen, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en ese caso, las caras interiores, como en este caso, o esta cara que aparecería aquí abajo, no sería la que le estaría pegando la luz. Entonces, sería bueno hacer una distinción precisamente considerando el tema de la imagen esta de las sombras, ¿no? Que nos ayuda ahí a saber de dónde estamos recibiendo la luz, hacer una pequeña diferencia cuando rellenemos algunos elementos, indicando precisamente como acá, ¿no? Que este elemento es un poco más claro porque le estoy pegando la luz y estos dos, sin embargo, un poco más oscuros, ¿no? Para que nos vayan ayudando a hacer pues, representación de la perspectiva. Bueno, luego lo que seguiría a continuación sería que podríamos hacer el relleno de todos los muros que son frontales, ¿no? A ello quizá mi criterio un poco fue hacer el interior y luego el exterior, al revés, primero el exterior y luego el interior. En mi caso, primero empecé por el exterior y luego fui hacia las partes interiores. Bueno, esto es algo que ya conocemos previamente, que es el tema de superposición de motivo. Simplemente aquí en un layer nuevo con la herramienta de varita mágica fuimos rellenando estas áreas. Esto lo dejo de manera independiente porque está en otro plano distinto al que tengo indicado en este momento. Y después de hacer esta superposición de motivos, simplemente le aplicamos un efecto, perdón, ya que tenemos el relleno de este layer, a ese layer le aplicamos un efecto precisamente de superposición de motivo. Y al mismo tiempo también le aplicamos una superposición de textura. Aquí está, por ejemplo, ahí está el pattern. El primero sería el relleno normal. El primer efecto sería un efecto de superposición de motivo o pattern overlay. Y el segundo efecto sería un efecto de textura, ¿no? Acuérdense que para hacer ese tema, nada más recordar que la escala del pattern overlay, que sea 50, preferiblemente darle snap to origin snap al origen, para que coincidan cuando esta misma escala del pattern overlay la voy a poner aquí en textura y será la misma, en este caso el 50%. Y ya nada más aquí, acuérdense en el menú inicial de Bevel and Emboss, ahí tendríamos que disminuir precisamente esos valores. Si los aumentáramos, se vería de esta manera, ¿no? O sea, como ahí está ese tema. Lo mismo que ya comentamos en el video anterior, si esto es up and down. Y bueno, en la textura, precisamente si queremos que la textura fuera hacia afuera o hacia adentro, ¿no? En ese caso, el edit cancel ya lo tenía previamente configurado, pero bueno, acuérdense de esa parte, ¿no?
digamos que este ejercicio, la primera parte sería lo que les recomendaba, desde el inicio tratar de hacer grupos. En segundo era abrir las imágenes, que ya lo hicimos, y juntarlas en un mismo archivo, ¿no? Ya vimos cómo podemos alinearlas, que fue a través de darle opacidad a cada uno de las capas. Y luego vendría la parte de los rellenos que vienen en colores sólidos. Creo que es lo más rápido, lo más ágil que podríamos hacer. Sería esta parte de los muros, del corte, y luego esta parte que acabamos de hacer de la superposición de motivo en los muros interiores. Luego entonces serían como desde mi punto de vista quizá dos tipos de texturas. Las texturas que son frontales, o sea, todas las que estamos viendo, digamos, pues sí, precisamente como si fuera un corte normal. Y en esta faltaría la parte de la perspectiva, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo que sea, vamos a repetir un poco, para lo de las puertas exactamente lo mismo. O sea, por ejemplo, se hizo un relleno de un color y luego se le puso un efecto de superposición de motivo, ¿no? Entonces, de esa manera tendríamos las puertas. Y luego, pues si nosotros prendiéramos el mobiliario, ya lo veríamos hasta esta parte y ya lo veríamos muy avanzado. Bueno, eh, luego vendría esta parte aquí, le faltaba la imagen no sacaba esta arista que está aquí abajo, entonces de esta manera, ya sabemos, ponemos un shape, una línea y de esta manera podríamos tenerlo. Bueno, vamos a hacer quizá esta parte de aquí del muro y luego hacemos el piso para que vean cómo sería la dinámica. Y al final, más o menos el ejercicio, cuando ya lo tengamos terminado, nos podría quedar de la siguiente manera. Podría ser un ejemplo, ¿no? Aquí me parece que falta prender el cielo y la parte de la celosía. Pero bueno, más o menos así podría ser una opción que nos quedaría, en donde lo primero que haremos ahora en nuestra parte nueva, digamos que sería esta parte de cómo colocamos las texturas en perspectiva, que podría ser esta parte de aquí abajo, ¿no? Y precisamente el piso también que está aquí, ¿no? Aquí, si observan, estos son los detalles que les comentaba de los muebles. Aquí me faltó quitar un pedacito, ¿no? Por ejemplo, si yo lo hiciera, podríamos siempre editar, ¿no? Esta parte de aquí. Y quizá ahí más bien lo que me faltaría hacer es entrar a la máscara de capa, pero ahora lo explicamos más a detalle. Pero bueno, más o menos esto sería digamos, el resultado final, que podría ser una opción. Ya saben que siempre puede variar. Y bueno, entonces vamos a pasar a ver cómo haríamos esta parte, ¿no? Para, si yo quisiera hacer una parte en perspectiva. Primero tendríamos que abrir la imagen que queremos poner ahí. En ese caso, yo voy a la parte, bueno, hay que descargarse ya ahí las texturas, ¿no? Y en ese sentido te podríamos ir, por ejemplo, a un tabique, ¿no? Ahí que ya tenía previamente descargado. Vamos a buscar alguno que se pueda evidenciar. Por ejemplo, este de acá me parece que se puede usar. Entonces vamos a abrirlo y aquí acuérdense de hacer una selección, ¿no? De la parte que vamos a copiar. En realidad vamos a hacer una selección con la herramienta inicial de selección rectangular. Luego podemos dar edición, copiar o control V. Ya no es necesario tenerla abierta, ya está en el portapapeles. Y aquí lo que tenemos que hacer es siempre una nueva capa. Es decir, por ejemplo, aquí estaba la última geometría que fue esta, la que hice en la parte inferior del jardín. Y en una nueva capa, aquí le vamos a poner, por ejemplo, textura. Se llama Vanishing Point o punto de fuga en el jardín, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer a continuación sería generar un layer nuevo. Primero, o sea, el primer paso de este proceso sería abrir la textura como lo hicimos. Una vez que ya abrimos la textura, ese sería el primer paso. Abrimos la textura, damos la herramienta copiar y ya que está en el portapapeles podemos hacer este paso, que sería ir en el layer nuevo que generamos, ir a filtro y vanishing point o punto de fuga. Una vez que estamos ahí dentro de vanishing point o punto de fuga, acuérdense que aquí, por ejemplo, en mi caso no me permite utilizar más que atajos, que es este control, o sea, me refiero a que como que se limita un poco este preview. Entonces, control más nos permite avanzar o acercarnos zoom in. Con la barra espaciadora es hand,
¿no? Que también la tenemos de este lado del menú. Ahí está la manita hand. Y aquí está el zoom, ¿no? Entonces, bueno, acuérdate que tienes control más, control menos y la barra espaciadora. Entonces, lo que vamos a hacer es que en el icono que esté, el segundo que dice Create Plane Tool, vamos a seleccionar más o menos la forma, bueno, no más o menos, hay que seleccionar la forma que vamos a distorsionar la imagen con la perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, ahí está ya y me voy a alejar un poco. Acuérdense que aquí arriba pueden ustedes cambiar el, el- el tamaño del grid de la malla. Entonces ahí daríamos control V para pegar. Nos aparece ahí la imagen y la imagen automáticamente se activa con esta herramienta que se llama Marquee Tool M. Y si seleccionamos la imagen y damos control T, podemos distorsionarla de tamaño. Acuérdense que dejar mantener Shift desde una de las esquinas lo hace de manera equidistante entre el width y el height, es entre la altura y el ancho. Y si nosotros quisiéramos distorsionarla libremente, soltamos la tecla Shift, ¿no? Entonces, nuevamente, sería aquí filtro, o sea, un layer nuevo. Primero, previamente copiamos la textura. Creamos un layer nuevo y sería filtro, vanishing point. La siguiente es la herramienta de la malla, donde damos rápidamente donde quieren, no lo voy a hacer con cuidado. Ahí hay que hacerlo con mayor cuidado, ¿no? Y aparece la malla, damos control V, control T para transformar, hacemos más pequeña o más grande la imagen. Yo les recomiendo que siempre la hagan más pequeña, lo más pequeña que puedan, y ya una vez que la arrastren aquí a la parte que se va a perspectivar, ahí tratemos más o menos de ajustarla, ¿no? Bueno, le daríamos Enter y de esa manera tendríamos perspectiva de la imagen. Aquí lo hice de una manera muy rápida, hay que hacerlo con un poco más de calma para que, sobre todo, tratemos de ajustar la altura, ¿no? Yo lo que les recomiendo en este caso, para que más o menos les coincida, por ejemplo, siempre podría aquí, si regresara aquí en este punto, siempre puedo entrar a filtro, vanishing point, y en este caso cuando yo trazo, voy a hacerlo aquí un poco más cercano. En este me voy a tardar un poquito más para que quede ahí un poco más claro, ¿no? Pero supongamos que trazar aquí esta parte así, nada más. Siempre tengo la posibilidad de acercarme, ¿no? Y editar ese trazo. Aquí desde la herramienta de selección dentro de este menú, del lado izquierdo, puedo seleccionar los nodos que aparecen aquí y tratar de alinearme. Si se sale un poco más de los recuadros, no pasa nada porque siempre podemos hacer una máscara de capa. Ahora lo vamos a ver con otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí ya podríamos darle nuevamente control más, control menos para acercarnos o alejarnos, control V para pegar, control T para transformar, lo hacemos más pequeño, lo ponemos aquí y ya nada más tendríamos que escalarlo, ¿no? Igual así, yo lo que les recomiendo es que si lo pueden escalar previamente, son un poco más complejo si lo quieren escalar ya cuando está adentro, ¿no? Cuando está adentro sí se puede escalar, como ahí lo están viendo, pero solo un poco más difícil de controlar. Lo más sencillo sería cuando damos aquí control V y control T, sería desde aquí, creo, hacerlo lo más pequeño posible y una vez que estamos aquí dentro, ya nada más nos quedaría tratar de ajustar ahí la escala, ¿no? Bueno, ahí tendríamos un primer muro de tabique. Habría que ver ahí sobre todo el tema también de que se vea proporcionado. Habíamos visto también previamente que si nosotros fuéramos aquí a filtro y, por ejemplo, igual a vanishing point, si yo me acerco aquí a a la malla y tocara, por ejemplo, control o command, yo podría seguir haciendo esta malla, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si fuera en ese caso, vamos a apagar esta capa, hacer una nueva. Y si yo tuviera filtro vanishing point, podría hacer lo siguiente, que voy a borrar este, pero podría hacer este trazo. Es decir, podríamos tener a partir del mismo trazo, perdón, voy a mantenerlo, ahí control Z para regresar y tenerlo. En este
de todos modos, todos estos vanishing points, independientemente de los layers, van a quedar guardados en esta parte. Entonces aquí, quizá con control, presionando control, sacar esta parte de aquí, ¿no? De la malla. Aquí le di enter, pero siempre pueden regresar a filtro, vanishing point, control V. Y ahora sí, cuando yo ponga esta textura, automáticamente dará la vuelta ahí y así me va a empatar seguro, ¿no? O sea, me refiero a que ahí seguramente el tamaño me va a coincidir de los bloques, ¿no? Digamos que así lo harían. En este caso fue porque una de las dos eh, es perpendicular a la otra, ¿no? Bueno, aquí la única ventaja es que te hace coincidir sí o sí la perspectiva, ¿no? Nada más de este lado, por ejemplo, está muy larga, hay que tratarlo porque el tabique se ve como muy, muy largo, ¿no? Entonces, bueno, pero más o menos esa sería la idea, o sea que podríamos ahí ajustarlo, esto como les comentaba, pues hay que hacerlo con detenimiento. Y yo lo que hice estrictamente, eso se puede ser una opción. Si le damos Enter, sería así. Yo lo que hice estrictamente no fue este paso, simplemente era para que ustedes lo pudieran como identificar cómo se podría hacer, pero yo en realidad lo que hice acá es trazar dos vanishing point. O sea, tracé un primero, bueno, aquí están todos los que vamos a tener que hacer, pero aquí inicialmente tracé primero uno y luego tracé otro vanishing point y ahí con un poco de cuidado pues traté de que empalmara más o menos las texturas, ¿no? Entonces, bueno, entonces esa sería esta parte de acá. Por ejemplo, en este caso, o sea, aquí ya sería esta parte del modo. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, el tema del paste y el tema del deck, podría hacerlo utilizando, por ejemplo, en este caso, aquí en el segundo, en el layer uno podría tener esta parte del deck de madera, como simplemente lo que tendría que hacer es cargar digamos, trazar, ¿no? Aquí la silueta del deck de madera, como se hizo en este caso, y guardar la selección. Entonces, como ya lo hemos visto en las clases previas, habría que hacer una selección. Y lo que yo haría sería estrictamente perspectivar una imagen de madera. Vamos a verlo. Vamos a hacerlo, por ejemplo, en una nueva capa para que ustedes lo vean. Vamos a apagar las de texturas. Entonces, por ejemplo, aquí lo que podría hacer sería, primero, pues, abrir, como siempre, o sea, digamos que aquí el procedimiento sería siempre abrir la textura, ¿no? Que en este caso voy a ir a buscar pues, cualquier madera que pueda ahí servir, como ejemplo. Pues, por ejemplo, ahora vamos a tratar de usar esto, ¿no? Entonces ahí sería abrir la textura, en este caso, dependiendo ahí sería la orientación que le queremos dar. Yo le voy a dar que sea rotada. Acuérdense que lo primero es con la herramienta de selección, seleccionamos la textura, vamos control C de copiar. Esto ya lo podemos cerrar, le ponemos que no lo guarde. Y aquí lo voy a perspectivar, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? A través de un layer nuevo, como lo puedo generar ahora. Filtro, Vanishing Point. Y aquí yo ya tengo previamente este vanishing point trazado aquí en color rojo, ¿no? Bueno, en la parte inferior, control V, control T, hago más pequeña la imagen, me posiciono acá y simplemente trato de ajustar ahí a la mejor escala posible, doy enter, me va a quedar por encima, yo solo quiero ver el deck, entonces simplemente lo que haría sería cargar la selección en este nuevo layer, cargo la selección que ya tracé previamente del deck, ya la tengo ahí y le aplico una máscara de capa. Entonces ya solo se vería esa parte de la textura, ¿no? En mi caso, en el anterior, bueno, este lo voy aquí a apagar, pero bueno, aquí en el de texturas ya lo había trazado, he puesto otra textura que creo que se iba más con el tema del pasto y este muro con estos elementos como un tanto desgastados.
Y bueno, más o menos quedaba así, ¿no? El pasto sería exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Sería trazar el rectángulo y demás. Bueno, ya vimos la primera aplicación de máscara de capa, ¿no? Aquí voy a apagar esto, que se ve un poco ahí raro. Si nosotros, por ejemplo, este piso laminado, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Por ejemplo, lo primero sería lo mismo aquí en el primer ejemplo, ¿no? Aquí da igual un poco primero el mobiliario, después lo podemos solucionar. Primero sería, como ya habíamos visto, abrir la textura. En este caso vamos a ocupar otra, vamos a ocupar esta. Abrimos la textura, hacemos selección, control C, ya lo podemos cerrar. Y vamos a una nueva capa. Siempre traten de que todas las nuevas capas vayan en la parte superior para que vayan sabiendo cuál es la que van haciendo. Por ejemplo, aquí va a ser textura de piso de madera, planta baja, ¿no? Todos los títulos pueden ser realmente los que sean, da igual, nada más para que ustedes sepan qué capa es la que están seleccionando, ¿no? Bueno, entonces lo mismo. Ya copié la imagen, ya la abrí, ya la copié, está en el portapapeles, filtro, vanishing point, trazo la perspectiva de esta parte de acá, que en este caso sería, por ejemplo, esta. Ahí está. Hay que hacerlo con cuidado, nada más hay que asegurarnos ahí cuando nos podemos acercar y tratar de asegurarnos que esté lo más parecida posible. Si nos pasamos un poco, no pasa nada. Lo voy a hacer a propósito un poco. Voy a pasarme aquí, digamos, como que esté salida de esta parte y después le voy a aplicar una máscara de capa a propósito para que veamos cómo se utiliza lo de la máscara de capa, que ya lo hemos visto también previamente, ¿no? Entonces, bueno, una vez que estamos acá, damos control V, se va a pegar la imagen, control T, puedo alejar más y la hago aquí a escala, ¿no? Me acerco a esta parte, la escalo ahí con detenimiento, con cuidado. Acuérdense buscar siempre las esquinas para poder escalarla. Pensemos que ahí ya estuviera bien, le damos Enter y nos pasaría esto. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Apagamos, podemos prender el mobiliario temporalmente para que reconozca, por ejemplo, aquí las patas de los muebles y demás. Y entonces daríamos aquí con la varita mágica, seleccionamos y aquí están estos dos pedacitos blancos que no tenían el ejercicio previo, pero bueno. Selecciona esta parte y prendo lo que acabo de hacer de Vanishing Point en la capa nueva y le aplico aquí una máscara de capa. Entonces ya nada más aquí tendría que hacer lo siguiente. Este pedacito de acá con varita mágica. Acuérdense que si presiono la tecla Alt y le doy clic a la máscara de capa, me aparece lo que está en blanco, lo que está en negro. Acuérdense, lo que está en blanco es lo que muestra, lo que está en negro es lo que oculta. Entonces, B grande para abrir el pincel. Acuérdense ahí que en este caso si tengo mayúsculas activadas, me aparece una cruz. Si quito las mayúsculas, me aparece el diámetro. Clic derecho, ajusto el diámetro, me aseguro que el hardness esté en 100 y en la parte superior donde dice opacity flow también que esté en 100. El tamaño lo voy a bajar 10%, pero en este caso da igual, porque como ya están seleccionadas solo esto, lo que necesito es decirle que lo quiero pintar en blanco. Entonces selecciono Alt, aparece el gotero, doy clic aquí en el área blanca y pinto esos dos pedacitos en color blanco. ¿Cuál será el resultado? Cuando yo regrese a la visión, la madera ya se va a ver ahí. Vamos a apagar un segundo el mobiliario. Lo mismo tendría que hacer con el resto de las texturas, es decir, ir trazando diferentes vanishing points hasta que terminemos, ¿no? Como les comentaba, aquí desde mi punto de vista sería básicamente en las texturas, todas las texturas que serían frontales y todas las texturas que serían perspectivadas. Bueno, después de esto, por ejemplo, aquí ya nada más como para hacer una pequeña aclaración de esto de la celosía, aquí básicamente lo que hice fue tratar de, digo, quizá un poco mal hecho, pero la primera es simplemente enmarca como el marco de la celosía para que se vea un poco más. Y luego la otra imagen es una imagen que tiene un fondo sólido con un degradado
puede ser más, puede ser menos, de acuerdo a lo que ustedes. Y encima tiene esta capa para reforzar y ya nada más la primera, la que está por detrás, que es esta, la que hace como el fondo, tiene un tipo, en lugar de ser una capa normal, yo le puse aquí que fuera multiply, para que pues más o menos pudiera ahí, lo pueden hacer más claro, más oscura, como ustedes gusten, ¿no? Bueno, entonces eso sería lo de los cuadros. Me parece que también ya está en el mobiliario, son los cuadros que de un artista que se llama Patrick Peterson. Bueno, entonces, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría ya habíamos hecho todas las texturas, digamos, frontales y todas las texturas en perspectiva, que nos va a llevar un rato. Y lo siguiente sería la sombra. ¿Cómo haría la parte de la sombra? Bueno, si yo apagara un segundo todo el resto de mi animación, tendría como la base. En la primera parte tendría bueno, voy a poner un fondo en color blanco, ¿no? Pues sí, es que ya recordé, porque una de las capas tiene transparencia, perdón. Esta, la número 1, tenía transparencia. Aquí ya la había asegurado con el candado, ¿no? Podemos quitarlo, no pasa nada. Y en la 1 que tenía transparencia el 50, vamos a regresarla al 100% y así sucesivamente. Yo en este caso voy a prender la imagen que tiene las sombras y lo que voy a hacer es muy sencillo. En este caso voy a copiarla para que si la llego a modificar o alterar no la pueda eliminar y no pase nada, tengo la original. Y lo que nada más voy a hacer es con control L voy a subir un poco el grado de diferenciación entre lo que es color blanco y lo que es sombreado. Con la herramienta varita mágica ahí dependerá de la tolerancia, pero con 32 selecciono aquí un color en oscuro y le doy clic derecho y le doy similar. Me va a seleccionar todo lo que está similar en color gris oscuro, ¿no? Entonces aquí le voy a dar copiar, control C, apago este layer y genero control D para deseleccionar sobre sobre lo que ya tengo aquí, los rellenos, ¿no? Y las texturas que ya voy poniendo. Podría colocar aquí en una capa nueva que voy a llamar, la voy a poner hasta arriba, en la parte superior, y ahí lo voy a llamar sombras. Voy a darle control V y me pegará precisamente la parte correspondiente a las sombras. Como tienen las Smart Guides, simplemente necesito tocar la capa y con las flechas del teclado lo puedo posicionar. Ahí como se darán cuenta, pues está un poco oscuro, está como se estaría muy saturado, entonces lo que podríamos hacer es darle clic en donde dice el tipo de capa y podemos mandarlo a multiply. Se fusiona, ¿no? Con la capa anterior, ahí vamos a ver que realmente sí coincida. Por ejemplo, aquí está un poquito abajo, que coincida como ahí. Y le pueden ustedes cambiar la opacidad de esa capa, puede ser 25, 30, 40, lo que ustedes quieran, ¿no? Si fuera ahí 100%, pues se vería así de saturado. Si fuera el 50, se vería así y así sucesivamente, como ustedes vayan viendo que funciona mejor para su composición. Y bueno, básicamente, ya que habríamos terminado con todas las texturas, que en este caso se vería más o menos, les digo, algo así. Eh, yo aquí tengo, en este caso, todas estas capas son las de texturas, ¿no? Un poco más tardado el proceso de lo que hemos hecho anteriormente. Y luego entonces, ya al final vendría la parte del cielo, ¿no? Y la escala humana y bueno, todo lo demás que ustedes quieran ambientar, ¿no? El cielo ya sabemos perfectamente cómo hacerlo, simplemente igual lo podemos abrir en puede ser ahí el que ustedes quieran, ¿no? Vamos a probar ahora con este que fue diferente al anterior. Igual pueden, si quieren, solo llevar una parte, como en este caso, podrían darle control copy y en un layer nuevo, yo siempre les recomiendo que vayan al layer de hasta arriba, bien, clic aquí en el crear layer nuevo, aquí le vamos a poner cielo, ¿no? Vamos a pegar la imagen del cielo que acabamos de poner ahí y la vamos a escalar. Nos vamos a alinear aquí con la línea de tierra, con nuestros guías inteligentes. Control T, lo escalamos a la medida conveniente. Tratamos ahí de más o menos situar algo que nos
que nos convenga. Ahí las nubes van a estar muy abajo, ¿no? Y bueno, entonces acá nada más como para recordar, podríamos con la herramienta varita mágica, ahí aguas con esta, bueno, tengo que ver con este pedacito de la sombra, ahora lo corregimos. Seleccionamos varita mágica, hay unas partes que también tenemos que seleccionar, como lo que está aquí en medio, pero bueno, seleccionamos esta área con la varita mágica y prendemos el cielo, aplicamos una máscara de capa, como ya lo hemos hecho muchas veces. Y que es lo que les comentaba, que en esta parte, si nosotros damos clic en la máscara de capa, nada más este pedacito que está acá, faltaría que fuera precisamente en color blanco también, ¿no? Entonces, en este caso, pincel, Alt, selecciono el color blanco, y bueno, nada más ahí tengan cuidado porque me pasé un poquito, y se ve ahí como si le faltara un pedazo al muro, ¿no? Entonces, aquí lo mismo, nada más para corregirlo por el proceso inverso. Si yo quisiera que eso se corrigiera, tocaría aquí el pincel, ahora en color negro, y de esa manera, cuando yo regrese a la máscara de capa, ya se verá parejo nuevamente. Aquí se fue un pedacito del cielo, acuérdense que si yo simplemente activo la máscara de capa, en este caso voy a poner en color blanco, y voy a hacer un trazo muy pegado ahí, porque le faltaría como un pedacito, acuérdense ahí en color blanco, clic inicial, Shift, incluso puedo reducir el pincel antes de hacerlo, voy a hacerlo más pequeño con el número 5, clic inicial, Shift, clic final y tecla Alt para regresar aquí al layer y ya nos quedaría mejor, ¿no? Bueno, ahí quizá el cielo este no coincida tanto, en el otro ejemplo ocupé el otro, sería creo que un poco más homogéneo, pero bueno, acuérdense que el cielo siempre pueden, por ejemplo aquí lo que les comentaba, tenemos algunos pedacitos que habría que editar, o igual por ejemplo este tema de la ventana, ahí por ejemplo tendríamos que sobre el layer que estamos trabajando en este caso que es el layer 0, ¿no? Habría que la máscara, o sea, habría que entrar aquí a este layer, seleccionar esta área del vidrio, ¿no? Por ejemplo, y ahí podríamos, por ejemplo, irnos a la máscara de capa del cielo y ahí con el pincel en color blanco podríamos mostrar esa parte, ¿no? Yo aquí ya nada más en el tema del cielo te bajaría la opacidad o bajaría mucho en ese caso, simplemente fuera un fondo, ya lo trataría más o menos de ajustar. En este caso dependerá de la imagen del cielo que estén ocupando. Y en este caso simplemente voy a bajar ahí la opacidad un poco. Y prendería ya todo el resto de las capas que tendría, ¿no? Y ya nada más faltaría incluir la escala humana que ya tenemos de otros ejercicios previos. Nada más ahí lo único sería estrictamente pues la escala humana también proyectaría una sombra en el muro, ¿no? En este caso yo ya lo voy a dejar así, pero también habría que tener una sombra y bueno, la idea es que más o menos quedara algo como esto, ¿no?